El siguiente tema que vamos a ver es el de cálculos estequiométricos, realizado por Cristina Muñoz para el Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Seguiremos el siguiente índice. Primero aprenderemos lo que es la ecuación química. A continuación, aprenderemos a ajustar una ecuación química. Después, aprenderemos a interpretar los coeficientes estequiométricos. Aprenderemos lo que es el reactivo limitante y por lo tanto el reactivo en exceso. Después aprenderemos a realizar el cálculo del rendimiento de una reacción y finalmente realizaremos algunos ejercicios a forma de comprensión. Una ecuación química es la representación simbólica de una reacción en términos de fórmulas químicas. Es aquello que nos describe lo que ocurre en la reacción. Como diariamente trabajamos con distintos símbolos que solamente con verlos sabemos lo que implican, por ejemplo, el escudo de un equipo de fútbol, el logo de una compañía o señales de tráfico. Las fórmulas del lado izquierdo de la flecha representan los reactivos o sustancias de partida. Las fórmulas del lado derecho representan los productos o sustancias que se forman en la reacción. La flecha indica para formar o se obtienen. Un ejemplo podría ser el caramelo, donde los reactivos serían el azúcar y el agua, y el producto sería el caramelo líquido. En muchos casos es necesario indicar el estado de agregación o fase en la que se encuentran reactivos y productos. Para ello, se coloca a la derecha de cada sustancia y entre paréntesis una clave, donde G significa estado gaseoso, L estado líquido, S estado sólido y AC disolución acuosa, entendiendo como estado de agregación aquel que presenta dicha sustancia a una presión de una atmósfera y una temperatura de 298 grados Kelvin. Por ejemplo, para la ecuación de la formación de agua u oxidación del hidrógeno aparecen varios símbolos. En este caso aparecerá el símbolo de estado gaseoso para las moléculas de hidrógeno y oxígeno y el símbolo de estado líquido para la molécula de agua. En otras ocasiones se nos indican las condiciones en las que se ha llevado a cabo la reacción, si se realiza en presencia de catalizadores o si es necesario realizar algún aporte de calor. En el primer caso se escribe la fórmula del catalizador encima de la flecha. En el segundo se coloca el símbolo griego delta. ¿Qué es ajustar una reacción? Ajustar una ecuación química es colocar unos coeficientes estequiométricos que permitan cumplir con la ley de conservación de la masa. Es decir, que el número de átomos sea el mismo a derecha y a izquierda de la ecuación, para un mismo elemento. Aunque existen métodos específicos para ajustar reacciones como el método del electrón en reacciones de oxidación y reducción, el método general es el tanteo, es decir, ensayo-error. Los coeficientes estequiométricos nos dan información, nos muestran las cantidades de cada sustancia que intervienen en la reacción, ya que el número de moléculas y el número de moles coinciden. Esto quiere decir que teniendo en cuenta el número de moles de cada sustancia indicado por los coeficientes estequiométricos y sus respectivas masas molares, podemos conocer la masa en gramos de cada sustancia. Para el caso de los gases, la ley de Avogadro nos permite igualar el número de moles con el número de litros, es decir, el coeficiente estequiométrico en este caso nos indica el número de litros de esa sustancia. Conviene resaltar que mientras que la masa siempre se conserva, como habíamos visto anteriormente, la cantidad final era igual a la inicial, no tiene por qué ocurrir lo mismo con el volumen ni con el número de moles. Por lo tanto, ¿qué es un reactivo limitante? Generalmente, cuando se lleva a cabo una reacción química, los reactivos que se mezclan no están en proporción estequiométrica. Esto quiere decir que algunos reactivos se consumirán mientras que otros quedarán sin reaccionar. Al reactivo que primero se consume se le llama reactivo limitante, y cualquier cálculo en una reacción química debe hacerse a partir de él. Por ejemplo, si quieres hacerte un vaso de colacao pero se te termina la leche, en este caso la leche sería tu reactivo limitante. En función de la cantidad de leche que tengas, podrás hacerte un vaso más o menos grande de colacao, mientras que el cacao en polvo sería el reactivo en exceso, puesto que no se consume. Lo primero que debemos hacer en este ejercicio sería escribir la ecuación de la reacción química y ajustarla. La ecuación nos indica la proporción, es decir, en este caso, un mol de carbono consume el doble de moles de hidrógeno. Dividiendo las masas de los reactivos entre sus respectivas masas molares, podremos conocer la cantidad de moles a la que equivalen. En este caso, 6 moles de carbono y 6 moles de hidrógeno es lo que se mezclan. Según la ecuación estequiométrica, 6 moles de carbono consumirán 12 moles de hidrógeno.
En este caso, como no hay 12 moles de hidrógeno, solamente hay 6, el reactivo limitante será el hidrógeno, mientras que el activo en exceso será el carbono. Para obtener los moles de carbono que se consumen, podemos utilizar una sencilla regla de 3. Restando de los moles iniciales el número de moles que se han consumido, podemos conocer los moles que quedan sin consumir. El reactivo limitante, además, determina la cantidad máxima que se puede obtener de un producto. Esta cantidad máxima es un rendimiento teórico, ya que en la práctica el rendimiento real o cantidad de cualquier producto obtenida suele ser menor, debido a diversas causas como posibles impurezas en los reactivos, reacciones paralelas o que el proceso sea reversible. Se define el rendimiento de una reacción como la relación entre el rendimiento real, es decir, aquel que se determina experimentalmente, y el rendimiento teórico, es decir, aquel que se calcula a partir de la ecuación química. Un ejemplo de rendimiento teórico sería la cantidad de ejercicios que tú crees que puedes realizar en una hora. Un ejemplo de rendimiento real sería la cantidad de ejercicios que realmente realizas en esa hora. En el siguiente ejemplo, al igual que anteriormente, lo primero que debemos hacer es escribir la reacción química y ajustarla, añadiendo en este caso toda la información cuantitativa que nos puede suministrar el enunciado. Debemos tener en cuenta que en condiciones normales un mol de cualquier sustancia ocupa 22,4 líquidos, siempre que se encuentre en estado gaseoso. Relacionando la masa de propano con el volumen de dióxido de carbono según la tabla realizada anteriormente, conocida la masa inicial de propano que nos dan en el enunciado, podríamos conocer el volumen de dióxido de carbono desprendido teórico, es decir, el volumen máximo de dióxido de carbono que se desprendería según la ecuación de la reacción química. Puesto que conocemos el volumen desprendido real que nos lo da el enunciado, solamente nos queda sustituir en la fórmula del rendimiento. En el ejercicio final, de nuevo, lo primero que debemos hacer es escribir la ecuación de la reacción química y ajustarla. Por otro lado, siempre que nos dan cantidades de dos reactivos, es necesario comprobar si alguno de ellos está en exceso, teniendo en cuenta las características que nos ofrece el enunciado. En este caso, tendremos que tener en cuenta tanto las impurezas, que son aquellas que no reaccionan, como la densidad o la pureza del zinc. Según la ecuación, será necesaria más cantidad de ácido clorhídrico de la que hay. Por lo tanto, el reactivo limitante será el ácido. De la cantidad de ácido podemos obtener el volumen de hidrógeno que se desprenderá. Según la ecuación química, como en la estequiometría es 2,1, la cantidad de moles que se desprenderán de hidrógeno serán la mitad de moles de ácido clorhídrico. Suponiendo que éste se comporta como un gas ideal y sustituyendo las condiciones del enunciado en la ecuación general de los gases ideales, podremos obtener el volumen teórico de hidrógeno que se desprenderá. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido el tema.